Hola, mi nombre es Lucero Jiménez Dixon, soy profe de yoga y acompaño a otras profes a profundizar y transformar la manera en la que enseñan y transmiten yoga a sus alumnos y practicantes. En este canal brindo herramientas que nos permitan transformar, repensar y ordenar la manera en la que damos nuestras clases, en las que planificamos nuestras clases. Y en el video de hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo es la estructura de una práctica de yoga y cómo ordenar los distintos momentos que componen a nuestra práctica. Entonces, eso es a lo que a mí me gusta llamar el arco de la práctica. ¿Por qué? Porque para mí la estructura de base de una práctica de yoga tiene este recorrido fluido, llamo arco por esta forma en la que me gusta de alguna manera representar los distintos momentos y cómo se van continuando entre sí. Entonces, en una práctica de yoga, en una clase, no importa casi que de qué estilo, ni de qué dinámica o de qué duración, vamos a querer transitar durante esto, a través de estos 5 momentos. Un aterrizaje, un caldeamiento, un núcleo o momento central, seguido de una bajada e integración de lo trabajado para finalmente desembocar en la relajación y cierre. Entonces vamos a ir pensando uno por uno qué tendría que suceder en cada uno de estos momentos de la clase. El primer paso, y es el más importante, es el aterrizaje. Y esto es casi que antes de empezar a practicar. ¿Cómo voy a disponer el espacio para llegar a mi propio mat, si estoy pensando en mi propia práctica, y para darle la bienvenida a los alumnos? ¿No? ¿Cómo va a ser ese tránsito de la calle, de la avenida, del ruido de la ciudad, de la vida cotidiana y las preocupaciones hacia la sala de yoga, hacia la práctica de yoga? Acá es importante todo lo que hace ese contexto, ¿no? El olorcito rico que prendemos en la sala, la intensidad de la luz, si elegimos o no poner música, cómo va a ser ese tránsito que le ofrecemos a los alumnos o a nosotros mismos. Y cuando sí estamos pensando ya en planificar la clase, acá va a ser importante cuál va a ser la elección de la postura de inicio, en qué posición, en qué disposición de mi cuerpo o del cuerpo de los alumnos voy a dar inicio a esa práctica. Puede ser sentados, puede ser acostados, puede ser de pie en Tadasana, puede ser en Balasana, pero acá hay una decisión importante porque la impronta que esa primera postura deje en el cuerpo va a ser diferente y dependiendo de hacia dónde va a seguir el rumbo de este arco, hace más o menos sentido una elección o la otra. De este momento de aterrizaje, también acá es donde seteamos la intención, el sankalpa, el propósito de este momento de práctica compartida. Entonces, desde este primer momento de aterrizaje, que en este dibujito no me salió tan así, pero muchas veces cuando lo hago a mano en un pizarrón, empiezo esa curva más arriba, ¿no? Porque uno en general viene con un nivel de actividad más alto y necesita bajar. O a veces pasa lo contrario, a la mañana por ahí uno empieza su práctica medio dormido y con la energía un poco más baja, más pachorra, y lo que necesito de este primer momento de práctica es justamente empezar a convocar mi energía, mi intención, mi atención, un poquito más hacia arriba. Entonces, dependiendo de cómo llego a este momento, bueno, este lugar de aterrizaje va a ser diferente. También puede ser un gran momento para compartir un mantra de inicio, por ejemplo, y de alguna forma ritualizar este comienzo de la práctica. Desde acá seguimos hacia el caldeamiento. El caldeamiento tiene que ver con, bueno, generar calor, ¿no? Empezar a caldearnos y generar calor y lubricación en las distintas articulaciones y grupos, partes de nuestro cuerpo. Entonces acá yo en general lo que propongo es que vayamos de lo más global y empezando ya a encaminarnos hacia lo más específico dependiendo de la secuencia y del propósito de la clase del día, ¿no? Pero acá es donde vamos a hacer movimientos articulares, movimientos y ondas espinales, donde por ahí, bueno, sí, si vas a hacer, por ejemplo, un taller o una clase de balance sobre brazos, ahí vas a incluir en lo más específico quizás las muñecas o la protracción y retracción de las escápulas, ¿no? Empezando de lo más global,
de desperezarnos, de despertar también los grandes grupos musculares, la cadena posterior, por ejemplo, y de a poquito irnos ya encaminando hacia lo más específico en función de los requerimientos de nuestro tercer momento, que va a ser lo que yo llamo aproximándonos al núcleo. Aproximándonos al núcleo para mí es el momento central de la secuencia. Si haces flow, bueno, va a ser el flow central y quizás más complejo, ¿no? Si la estructura de tu clase es una progresión hacia un Maha Asana, hacia una asana final, bueno, en este momento es en el que vamos a desenmarañar todos los componentes de ese Maha Asana para finalmente habitarla, prepararla, practicarla, explorarla. Por eso yo, en aproximándonos al núcleo, separo pedagógicamente, ¿no? Dos momentos, aproximándonos y después el núcleo. Entre el caldeamiento y aproximándonos no hay un quiebre muy claro, es una progresión. Ese caldeamiento que se fue volviendo más específico en función de los requerimientos, de las solicitudes del asana final, central, hacia la que estoy preparando la secuencia, si ese fuera mi tema, ¿no? Mi recorrido. Pero lo que tiene que ver con lo más específico, lo más alineado al propósito de esa clase que armé hoy. Bueno, en aproximándonos vamos ahí como afinando. Desde el caldeamiento cada vez más específico voy afinando. Bueno, ¿cuáles son los patrones de movimiento y patrones posturales que requiere este asana? ¿Es la rotación interna? ¿Es el despliegue por el eje vertical? ¿Es la fuerza de compresión del core? ¿Es el despliegue de la espina en una extensión hacia atrás? Bueno, ¿cuál es la gran solicitud de este grupo de posturas o de la transición? De lo que fuera que sea el tema más central de mi práctica. El núcleo es el momento en el que específicamente y explícitamente exploramos, por ejemplo, si yo hago toda una clase que va siendo un recorrido hacia Urdhva Dhanurasana, hacia el puente, bueno, acá es el momento en el que efectivamente hacemos el puente. Pero lo rico de la secuencia no es hacer el puente, es todo lo que fui construyendo previamente. Bueno, en aproximándonos es donde voy poniendo esas posturas preparatorias, esas transiciones que hacen foco en el patrón de movimiento que después está implícito en la postura. Entonces, este momento de aproximándonos al núcleo es para mí lo realmente rico y lo realmente central de la práctica. Muchas veces cuando yo armo secuencias, este momento del núcleo, de hacer la postura específica, muchas veces ni siquiera lo hago o llego a hacerlo. Pero sí fui como sembrando todas las huellitas, todas las marcas, todos los registros propioceptivos que necesito. Otra cosa importante acá es que, por ejemplo, si yo voy a hacer un balance sobre brazos de postura final y una de las indicaciones que doy es protraer las escápulas, o como yo le digo metafóricamente en el lenguaje que uno va inventando con sus alumnos, muchas veces le decimos eso, enlobarnos. Bueno, si yo en la ejecución de la asana final voy a dar un montón de indicaciones verbales de acciones o de correcciones o alineaciones, como quiera llamarlos, mientras la persona está ejecutando esa asana compleja, que tiene un montón de aristas y de acciones y contracciones, es muy importante que todas esas indicaciones verbales que convocan a una acción, a un patrón de movimiento, a una sensación, a un ordenamiento dentro de líneas de fuerzas y empujes, las haya nombrado antes. Entonces, en el caldeamiento y en aproximándonos, sobre todo en aproximándonos, yo ya voy introduciendo esas acciones que voy a nombrar en el momento de hacer el asana, ¿no? Si yo, cualquier asana que a vos se te ocurra, desde un guerrero, postura del árbol, un handstand, lo que vos quieras. Hay una serie de parámetros, de patrones, de principios de alineación que ordenan ese asana, ¿no? Bueno, todas esas cosas es importante que vos las hayas no solo construido el registro, sino llevado a la conciencia, nombrado, ¿no? Y ahí tipo que la persona cuando está haciendo la postura y vos le nombrás algo y le propones algo que ya haya hecho el ¡ah! Esto ya lo hice hace un ratito, entonces ahora es trasladar esto que ya exploré antes, en este momento,
a el momento de ejecución o de habitar o de explorar explícitamente el asana, ¿sí? Lo que ordena mi estructura es un Mahasana, un asana más complejo que uso de punto de llegada al recorrido. Pero es importante entender que la secuencia, el arco de la práctica no termina acá. Si yo ordeno toda la secuencia para hacer Urdhva Dhanurasana, o un handstand, o pincha, o Shirshasana, o Bakasana, o un split, sobre todo cuando ordeno toda la secuencia en función de un asana complejo, o un equilibrio de pie, o un guerrero, o una apertura profunda de cadera, lo que fuera. Lo que es importante entender es que el recorrido no puede terminar ahí y de ahí ya Shavasana. Desde ahí, que es el punto más alto en complejidad, en calor, en demanda energética, no solo física, sino también muchas veces mental, por todas estas cuestiones de acciones y contracciones y me estoy trabando un poco las palabras, ¿no? Pero también para la alerta de tu sistema nervioso, para todas las cosas a las que tiene que atender. Bueno, llegué a este punto culmine, el más alto de la secuencia. Es muy importante después equilibrar, integrar y bajar, volver un poco a suavizarnos. Entonces, en este momento 3 es donde vamos a incorporar todas las prácticas sanas. Por ejemplo, de vuelta, si mi postura final fue una invertida, bueno, un momento de relajación o de descanso en postura del niño y después varios movimientos articulares, ondas espinales y aperturas para suavizar, por ejemplo, la cintura escapular si haya quedado alguna cosa ahí tensa, agarrada. Si hicimos arcos profundos, podemos hacer torsiones y Paschimottanasana, plegados hacia adelante. Es el momento en el que si el Mahasana pidió mucho de tu cuerpo en una dirección, vamos a introducir la dirección contraria para equilibrar el sistema. Y después hay posturas equilibrantes por excelencia que son increíbles para poner siempre acá. Por ejemplo, yo siempre en este punto de la secuencia incorporo alguna torsión o extensiones laterales también, que muchas veces no nos damos cuenta y acá entre la cadera, las costillas, las axilas, queda mucha tensión. Entonces, un poco va a ser parecido a lo que pasaba acá en la subida, ¿no? Que voy de lo global a lo específico, acá por ahí va a ser al revés. Bueno, vengo de lo específico y voy a ir yendo hacia un equilibrio global del sistema. Para, finalmente, Shavasana, el descanso, la relajación y el cierre. Estos dos momentos no son lo mismo, porque acá todavía en el 4 hay acción. En el 5 hay descanso, hay integración en el sentido de no hacer. Y es re importante. Muchas veces estamos apurados y llegamos hasta acá y le dedicamos un montón de tiempo a este punto culmine en la secuencia y acá, tiqui, 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 ya salimos. Es muy importante este momento para que todo lo que movimos, accionamos, reorganizamos en nuestro cuerpo pueda asentarse en nuestros tejidos y pueda asentarse en nuestra experiencia y que si haya quedado alguna sobrecarga de tensión en algún lado, en ese gesto de entrega y de descanso de Shavasana pueda ablandarse, soltarse, cederse. Y así como el aterrizaje tenía que ver con esta transición del mundo y de la vida cotidiana hacia el mat, hacia el espacio de práctica, bueno, este momento 5 nos va a predisponer a la salida hacia el mundo, ¿no? Cómo me vuelvo a encontrar con mi entorno, con mis responsabilidades, con mis vínculos después de mi práctica de yoga. Lo que es importante es entender que este arco es un continuo, es un camino, es un recorrido. A veces siento que lo que puede pasar cuando empezamos a aprender a secuenciar es que cada momento queda como un espacio estanco, ¿no? Y no dialoga ni con lo que vino antes ni con lo que vino después. Pongo siempre este pranayama acá porque me parece lindo y por ahí, no sé, no es lo que tiene más sentido con el recorrido de lo que viene después. Salvo que siempre lo pongas en cuestión de algo
como decía al principio, de ritualizar. Entonces yo sí hago algo mucho de que el principio y el final de prácticamente todas mis clases no es igual, pero es muy parecido, porque hay algo de lo constante que ayuda a que se profundice el proceso. Pero más allá de eso, lo que es importante, sobre todo en relación al caldeamiento, a este momento central y a la bajada, es que se sienta como un continuo, como que no hay un corte, ¿no? Una cosa me va como desenvolviendo hacia la que sigue, como una inhalación que llega a su momento cúlmine y después se convierte en una exhalación y no hay un quiebre entre un momento y el otro. Eso es lo que va a hacer que la práctica se sienta fluida, se sienta integrada, se sienta coherente y uno salga con esa sensación de fluidez, de que fue algo muy orgánico, de que se sintió muy bien en el cuerpo. Una pregunta que me hacen siempre cuando presento este arco, esta disposición, estos momentos, es, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a cada parte de una clase? Bueno, acá les armé una tablita que les comparto a mis alumnas de forma medio esquemática, porque como les decía, nunca jamás en mi vida cronometré esto, no les voy a mentir. Esto, bueno, ahora pensándolo y más o menos fijándome, creo que son estos los tiempos. Fíjate que nunca son tiempos fijos, son entre 3 y 5 minutos, entre 10 y 12, entre 25 y 30. Pero pensá que este momento de núcleo se lleva casi que la mitad de la clase, que la mitad de la práctica. Otro poquito, casi que un tercio va a estar entre el caldeamiento y la bajada, que tienen más o menos la misma duración. Yo a veces al caldeamiento le dedico un poquitito más, pero porque le dedico menos al aterrizaje y le dedico bastante más a la relajación. Pero de nuevo, va a depender del tono de la clase, de la intención de tu propósito, del estilo. Si tienes un tono más introspectivo y meditativo, probablemente necesites mucho más tiempo en el aterrizaje. En el caldeamiento, el núcleo sea mucho más corto y pues lo protagonista sea la bajada, la integración y la relajación, ¿no? Entonces va a depender mucho del propósito de tu práctica. Entonces, en función de eso, de cuál es el propósito de tu práctica y cómo vas a distribuir estos momentos, esta es una distribución temporal tipo para este arco tipo, como de modelo de base. Pero en el próximo video te voy a contar cómo, dependiendo del propósito de tu práctica, bueno, esto puede cambiar un montón. Esto puede verse muy diferente distribuyendo estos momentos de formas muy diferentes que va a dar lugar a estructuras de la secuencia re diferentes. Así que la semana que viene o en el video que viene te voy a contar unas 4 o 5 variantes de estructura de clase. Bueno, acá te dejo igual más o menos cuánto dedicaría a una clase de 60 minutos, una clase de 90 minutos y las lógicas de workshop a veces es un poquito diferente y le doy a este momento, a estos dos momentos, un protagonismo muy grande porque en un workshop, en una masterclass, trabajo de forma muy específica un patrón de movimiento. ¿No? En estas otras clases quizás eso está más como una intención de fondo y no es tan central como si lo es por ejemplo, si yo te doy un taller de backbends o un taller de equilibrio sobre brazos, bueno, entonces este trabajo específico es bastante protagonista y central. Espero que les haya servido y como les contaba, en próximos videos vamos a hablar de otras estructuras. Pero para hablar de otras maneras de estructurar una práctica de yoga, siento que comprender lo que implica en estos momentos es súper rico, porque después, bueno, puedo jugar con estructuras diferentes. Te espero en ese próximo video. Te dejo en la descripción de este video el link a mi WhatsApp para que charlemos, porque si sentís que esto es algo en lo que a vos te gustaría seguir profundizando, ofrezco acompañamientos grupales y cursos de profundización pensados especialmente para profes de yoga que quieren
lanzar su proyecto de clases con forma y con estructura o que quieren profundizar, revisar lo que están ofreciendo a sus comunidades. Te mando un abrazo muy grande y te veo pronto.